Romanos capítulo 4. Hoy vamos a empezar el capítulo 4. Vamos a continuar, ya vamos avanzando en nuestro estudio de mitad de semana. Romanos capítulo 4, versículos del 1, vamos a leer hasta el 12. Cuando lo tenga, me regale un amén. Vamos a buscarlo. Dice la Biblia en Romanos 4:1: ¿Qué pues diremos que halló Abraham, nuestro padre, según la carne? Porque si Abraham fue justificado por las obras, tiene de qué gloriarse, pero no para con Dios. Porque, ¿qué dice la Escritura? Creyó Abraham a Dios y le fue contado por justicia. Pero al que obra, no se le cuenta el salario como gracia, sino como deuda. Mas al que no obra, sino cree en aquel que justifica al impío, su fe le es contada por justicia. Como también David habla de la bienaventuranza del hombre, a quien Dios atribuye justicia sin obras, diciendo: bienaventurados aquellos cuyas iniquidades son perdonadas y cuyos pecados son cubiertos. Bienaventurado el varón a quien el Señor no inculpa de pecado. ¿Es pues esta bienaventuranza solamente para los de la circuncisión o también para los de la incircuncisión? Porque decimos que a Abraham le fue contado la fe por justicia. ¿Cómo pues le fue contada? ¿Estando en la circuncisión o en la incircuncisión? No en la circuncisión, sino en la incircuncisión. Y recibió la circuncisión como señal, como sello de la justicia de la fe, que estuvo estando aún incircunciso, para que fuese padre de los creyentes no circuncidados, a fin de que también a ellos la fe les sea contada por justicia. Y padre de la circuncisión para los que no son de la circuncisión, sino que también siguen las pisadas de la fe que tuvo nuestro padre Abraham antes de ser circuncidado. Padre, en el nombre poderoso de Jesús, en esta hora, quiero pedirte que el Espíritu Santo ponga palabras en mi boca. Pedimos por cada hermano, por cada hermana, por aquellos que nos sintonizan, por los que nos congregamos, Señor. Pedimos para que seas tú obrando, dándonos, Dios, esa sabiduría para salir adelante, para no desmayar, para no decaer. Pedimos, Señor, que nos bendiga siempre, que lo que digamos y hagamos sea para glorificar tu nombre. En el nombre poderoso de Jesús, amén y amén. Bueno, vamos a continuar con nuestro estudio. La semana anterior mirábamos algo interesante. En el capítulo 3:28 decíamos: concluimos pues que el hombre es justificado por la fe sin las obras de la ley. Pero, amados, podemos repasar un poquito acá acerca de lo que Pablo está diciendo. Concluimos pues, dice Pablo en el 3:28, ahí en su Biblia, que el hombre es justificado por la fe sin las obras de la ley. ¿Es Dios solamente Dios de los judíos? No, es también Dios de los gentiles, ciertamente también de los gentiles. Amado, vimos 4 aspectos de la justificación. El primer aspecto que vimos fue que la justificación es por gracia. Romanos 3:24, lo vamos a ir despacio. Romanos 3:24 dice de la siguiente manera: siendo justificados gratuitamente, que dice, por su gracia, mediante la redención que es en Cristo Jesús. Entonces podemos ver 4 aspectos de la justificación. Primero, que fuimos justificados de forma gratuita. ¿Por qué? Porque su origen se encuentra en el inmerecido favor que Dios hace con nosotros. No es que nosotros hagamos algo, es que Dios a través de Jesús nos vuelve justo. Ahora, el otro punto que vimos fue la justificación en la sangre. Romanos 5:9, ahí un poquito adelante. Romanos 5:9 dice: pues mucho más, estando como ya justificados en su sangre, por él seremos salvos de la ira. Entonces ese era el otro punto que vimos, la justificación en la sangre. Ahora vimos también que había justificación por fe. Romanos 3:28, ya lo leímos. Dice: concluimos pues, dice Pablo, que el hombre es justificado por fe sin las obras de la ley. Y Pablo está hablando esto porque esto allá en el libro de los Hechos, en el capítulo 15, estuvo el concilio en Jerusalén, porque estaba ese problema de que si se convertían a Cristo, decían los judíos: no, pero no está circuncidado, o sea, todavía le falta algo. Y lo podemos aplicar en nuestras vidas, nos podemos aplicar ahora. Hay mucha gente, incluso iglesias que se llaman evangélicas, que le piden a uno: no, es que usted no es salvo si no se corta el cabello. Si la señora se pone pantalón, entonces perdió su salvación, no es salva.
porque agregan otras cosas más para obtener salvación. Ahora, no quiero entrar en el tema de la ropa porque es un tema que no viene al caso ahorita, pero por poner ejemplos. Hay otros que para ser salvo usted tiene que ir y confesar sus pecados a otro ser humano, ¿verdad? Entonces, mientras usted no cumpla esos rituales que son doctrina de hombre, si usted no lo cumple, usted no va a ser salvo. Ahora, Pablo nos habla de la justificación por fe. ¿Por qué? Porque Dios es el canal por el cual nos llega, no hay más. Jesucristo es el medio, no hay otro. Y hablamos también como cuarto punto en la justificación por obras. Santiago 2:24 y del 23 al 24, si quieren lo buscan, se lo voy a leer. Santiago 2:23 dice: y se cumplió la escritura que dice: Abraham creyó a Dios y le fue contado por justicia y fue llamado amigo de Dios. El 24: vosotros veis pues que el hombre es justificado, ¿qué dice? Por las obras y no solamente por la fe. Les explicaba este punto la semana anterior. La Biblia dice en Timoteo que toda palabra es inspirada por Dios. Amén. Toda palabra inspirada por Dios. Entonces yo les decía, entonces si Pablo está diciendo que la salvación es por fe y Santiago me está diciendo que es por obra, ¿hay contradicción? Claro que no. Claro que no. Hay un punto de vista diferente y se los expliqué la semana anterior. No es que Santiago esté en contra de lo que dice Pablo o quiera contradecir lo que Pablo dice. No está votando la doctrina de la salvación por fe. No, Santiago dice, una vez más, vosotros, dice el 24, veis pues que el hombre es justificado por las obras y no solamente por la fe. Pero les explicaba que los dos están inspirados. ¿Qué cambiaba? ¿Se recuerdan qué cambiaba? El enfoque. Santiago, bueno, empecemos por Pablo, estaba enfocado en el hombre inconverso. Estaba enfocado en aquellos que no habían recibido a Cristo como su Señor y Salvador. Entonces, él hablaba de eso. ¿Cómo este hombre podía llegar a obtener la salvación? Por fe. Santiago habla y su enfoque es con la persona salva. Si usted y yo somos salvos, tenemos que hacer frutos, primero de arrepentimiento y segundo, frutos espirituales. Entonces, no se están contradiciendo. Pablo simplemente dice, señores, por medio de la fe hay salvación. Santiago dice, hay que hacer obras y no solo basta la fe. ¿Pero en qué sentido? Pablo está hablando a los inconversos, a los que no habían recibido a Cristo. O sea, nosotros que éramos inconversos no podíamos ser salvos por más obras que hiciéramos. En cambio, Santiago dice, señores, la salvación, los que realmente han entregado su vida a Cristo, y le está hablando a los convertidos. Y creo que se los mencioné, que Santiago dice, déjeme ver el versículo 20, déjeme ver del versículo 20, el Santiago 2:14, dice, hermanos míos, ¿de qué aprovechará si alguno dice que tiene fe y no tiene obra? ¿Podrá la fe salvarle? Ahora, ¿qué está diciendo Santiago? No me vengan a decir ustedes que son creyentes, que son salvos, cuando sus obras dicen lo contrario. Y yo les decía que nosotros somos muy dados a las estadísticas. Vamos a ir a ganar almas, vamos a evangelizar. ¿Y cuánto? 40 me gané, dice. Pero ¿cuántos realmente habrán recibido a Cristo? ¿Cuántos se les va a notar? ¿Cuántos realmente van a tener el poder del Espíritu Santo? Y va a haber un cambio, que la próxima vez que usted lo encuentre le diga, mire, ¿sabe qué? Desde el día que recibí a Cristo en mi corazón, Dios puso congregarme. Y a lo mejor ni en nuestras iglesias, ni a lo mejor en de la que usted va. A lo mejor Dios lo va a poner en una iglesia, pues cristiana evangélica, pero quizás ni siquiera la misma denominación. Pero el Espíritu Santo es el que hizo un cambio. Entonces vemos los dos puntos diferentes. Pablo está hablando a los inconversos. ¿Cómo sé que soy salvo? Porque cuando yo recibí a Cristo, el Espíritu Santo selló mi nombre. Pero los frutos que damos demuestran que realmente los que ya creyeron en Cristo son salvos. Entonces no hay ninguna contradicción. Es así como Pablo está diciendo, señores, concluimos pues que la salvación es por fe. Amado, ¿cuál ha sido el problema? Y lo vamos a ver más adelante en el capítulo 4, que se nos ha enseñado que tenemos que hacer obra primero para ser salvo.
Y es lo contrario, yo tengo que entregar mi vida a Cristo, quien es el que actúa como abogado, el que me defiende, el que me justifica ante el Padre y me limpia de todos mis pecados. Ahora, ¿cómo lo hace? A través de su obra expiatoria. Vámonos al capítulo 4. Dice Pablo, recuerde que Pablo está hablando con judíos. ¿Qué pues diremos? ¿Que halló a Abraham nuestro padre según la carne? Porque si Abraham fue justificado por las obras, tiene de qué gloriarse, pero no para Dios. Y mire Pablo, recuérdese que aquí hay un trasfondo judío. Usted sabe que Abraham es tan importante para los judíos, para los cristianos y para quién más. Cabal, para ellos, ¿verdad? Judíos, cristianos y... ¿Perdón? ¿Cómo? No, no solo para los gentiles. Para las tres grandes religiones, ¿cuáles son? Islámico, cristianismo y el judaísmo. También para los árabes, que son para los que están en el Islam, es importante Abraham. ¿Por qué? Porque es el padre de Ismael, quien fundó no diría cultura, ese grupo. Entonces, Abraham se va al tras. ¿Y qué está mostrando Pablo? ¿Qué está mostrando Pablo? Está mostrando que la misma situación era en el antiguo como en el nuevo. Ambos era por fe, no era por obras. Entonces dice, que pues diremos que halló a Abraham nuestro padre según la carne. Es decir, Abraham fue salvo por obras, eso le está diciendo. Y les habla de Abraham porque ellos conocen y saben que Abraham era uno de sus patriarcas. Entonces luego dice en el 2, porque si Abraham fue justificado por las obras, dice la Biblia, tiene de qué gloriarse. Es decir, tenía mucho, algo hizo, cosas buenas habrá hecho Abraham. Pero dice acá, pero no para con Dios. Es decir, Pablo les dice, señores, no es por tanta buena obra. Acuérdense que los judíos, especialmente algunos grupos como los fariseos, separaban y daban, donaban dinero, daban y se daban golpes de pecho para que la gente los viera. Mirá qué buena gente, aquel cuánto dio. Y se paraban a hacer obra, porque ellos creían que haciendo eso obtenían su salvación. Entonces, ¿a través de qué? De obras. Entonces viene Pablo y les dice, señores, porque si Abraham, dice, fue justificado por las obras, tiene de qué gloriarse. Es decir, Abraham puede decir, yo he hecho muchas cosas. Y así hay mucha gente, hermano. Los que han ido a ganar almas, los que salen a evangelizar, la gente que se porta bien y tiene un comportamiento moral muy bueno, esa gente cuesta ganarla a Cristo. Porque usted le dice, mire, usted necesita para ir al cielo. Si yo no le hago mal a nadie, si hasta a los perritos les pongo comida. No, pues porque ellos son don buenos. Entonces ellos creen que por sus obras van a obtener la salvación y la vida eterna, quitando en la obra que Cristo ha hecho. Entonces Pablo les dice, señores, no crean que Abraham fue salvo por ser buena gente, por lo bueno que hizo. Porque dice la Biblia, pero no para con Dios. Es decir, el estándar de Dios es tan alto que no lo podemos cumplir nosotros, hermano. No lo podemos cumplir. Entonces Pablo se va, como está con los judíos que están... Todo el problema, si usted se recuerda, es porque los judíos decían, ¿cómo es posible que los gentiles sean salvos si no son circuncidados? Y si no, que se circunciden y que hagan obras para ganar, hacer mérito. Amado, Pablo les dice, pero no para con Dios. Es decir, por más cosas buenas que hagamos, al cielo no entramos. ¿Cómo entramos? Por la fe en Cristo Jesús. ¿Qué pasa entonces con las buenas obras? Las buenas obras vienen después. Nos convertimos a Cristo. Y ahora Santiago dice, si realmente sos salvo, tienes que tener obra. Tienes que tener obra. Tienes que hacer algo que demuestre el amor a tu hermano. Y lo dice en Santiago, y creo que se lo leí, donde les dice de que si ves a tu hermano que necesita y no le ayudas, dice, se lo leo. Hermanos míos, dice Santiago 2:14, ¿de qué aprovechará si alguno dice que tiene fe? Es decir, si alguno dice, yo soy salvo, pero no tiene obra. Pero seguimos tomando, seguimos fumando, seguimos adulterando, seguimos maltratando, golpeando, odiando. Y luego dice, y no tiene obra, ¿podrá la fe salvarte? O sea,
¿qué tan cierto es que has recibido a Cristo en tu corazón? ¿O no nos hemos preguntado a veces? Sí, bueno, esta persona yo la veo que va a la iglesia, pero nada, yo no le veo un cambio. No le veo nada. ¿Por qué? Porque Dios, cuando realmente mora en nosotros, nos transforma a través de ¿qué? Del Espíritu Santo. Luego dice, en el versículo 15, y si un hermano o una hermana están desnudos, dice, y tienen necesidad del mantenimiento de cada día, y alguno de vosotros les dice, id en paz, calentaos y saciaos, pero no le dais las cosas que son necesarias para el cuerpo, ¿de qué aprovecha? Así también la fe, si no tiene obras, es muerte en sí misma. Entonces Santiago, el enfoque es para los creyentes. Pablo no, Pablo les está diciendo a los judíos, señores, estos que no son judíos, estos que no tienen obras, pero por la fe en Cristo Jesús pueden ser salvos. Las obras vienen después. Ahora habría que preguntarnos nosotros, ¿qué tantas cosas hemos hecho? ¿Qué tantos cambios realmente estamos teniendo? Porque si somos salvos, deberíamos de tener obra para con los demás. El pastor Junior daba ahora un bonito mensaje, decía él, la iglesia somos nosotros, que la gente vea en nosotros a Cristo. Y hoy es cuando, hermano, hoy es cuando la gente debe ver la posibilidad, si puedo ayudarle al hermano, en cuanto qué le puedo ayudar, qué le puedo echar la mano. Hoy es cuando. Ahora, sigamos leyendo, dice en el 3, porque ¿qué dice la Escritura? Dice Pablo, creyó Abraham a Dios, ¿y qué más dice? Y le fue contado por justicia. La Biblia no dice, creyó, dice, hizo obras Abraham, no dice, y creyó. ¿Qué creyó? Creyó en él, en Dios. Entonces dice, creyó Abraham, dice, y le fue contado por justicia. Pero al que obra, vea el 4, no se le cuenta el salario como gracia, sino como deuda. Es decir, cuando usted trabaja, ¿qué espera usted después? Salario, remuneración, un pago. Entonces la gente hace obra esperando la vida eterna por lo que hacen. Y ahí se da cuenta usted que hay mucha gente que es dadivosa y no es religiosa. Pero ellos dicen, algo bueno he hecho, algún mi lugarcito tengo en el cielo, porque yo he ayudado. Y usted le puede preguntar, y yo en mis posibilidades, hasta me quito el bocado de mi boca, dice, para darle al otro. Entonces yo creo que Dios es un Dios de amor y Él me va a dar la salvación porque yo soy bueno. Ese es el pensamiento que el ser humano tiene. Obra para salvación. Por eso dice acá, pero al que obra, es decir, al que hace algo, no se le cuenta el salario como gracia. Es decir, no de gratis trabaja, pues va. Usted no va a ir a trabajar y dice, no, mire, no me pague, ¿verdad? No, se lo ha ganado. Pero esa misma mentalidad es para ir al cielo. Yo trabajo, hago cosas buenas, hago esto y lo demás, aunque no acepte a Cristo en mi corazón, pero bueno, yo conocí la historia de un señor millonario de nuestro país, platudos, y la secretaria, que la conocemos con mi esposa, nos comentaba algo, que el señor es mucha plata y él mandaba a la esposa a viajes a Europa, ¿verdad? Hoy ya no se puede, ¿verdad? A no ser que no la quiera, mándela, ¿verdad? Entonces mandaba a la señora a tours de un mes, ¿verdad? Y el señor feliz aquí con su amante que tenía el viejito. Y antes de que la señora viniera, mandaba a traer a un sacerdote para confesarlo. Y ahí liberaba su pena. Daba unas ofrenditas, ¿verdad? Y ahí liberaba su pena. Porque fallé, pero aporté. Y ahí, y vea, para él eso ya estaba borrado, porque él ya había hecho a un hombre la falta que había cometido y había dado también una ofrenda. Entonces lavó su pecado. Pero el problema es que el pecado solamente lo lava Cristo con su sangre. Pero el ser humano no lo piensa así. Mire qué más dice aquí en el 5. Mas al que no obra, es decir, al que no hace nada, si no cree en aquel que justifica al impío, es decir, al que está sin Dios, su fe le es contada por justicia. ¿Cómo sabe usted y yo que somos salvos? ¿Cómo nos convertimos a Cristo? ¿Cómo hicimos? ¿Cómo llegamos? ¿Cómo estamos seguros de nuestra salvación? ¿Qué hicimos nosotros? Muchos no hicimos nada. Muchos de nosotros éramos quizás tremendas mal personas, o tal vez no tan malas, pero hacíamos cosas muy malas. No hicimos nada. Y cuando la gente refuta y dice, sí, pero yo no creo porque Dios es un Dios de justicia. No, y Dios es un Dios de justicia. Pero Jesús nos justifica. Él es el abogado, Él paga el precio por nosotros. Dios cobra.
pero sobre Jesús recae todos sus pecados y los míos. Entonces ahí, cuando usted recibe a Cristo sin hacer nada, ¿cuándo lo va a hacer? Después. ¿O no? Claro. Si usted realmente ha recibido a Cristo, después se ven las obras. Ahora, mire cómo dice. Mas al que no obra, dice, si no cree en aquel que justifica al impío, su fe le es contada por justicia. Como también dice David, habla de la bienaventuranza del hombre a quien Dios atribuye justicia sin obra. Pareciera que Dios se contradice. ¿Cómo le va a hacer justo a este si no ha hecho nada? Pero es que Dios atribuye justicia al impío, al pecador, por medio de la sangre de Cristo, porque Él es el que paga por nosotros. Entonces, ahí es lo que tenemos que tener claro. Y Pablo está hablando de esa justificación por fe a los judíos, porque ellos eran más hacer cosas, obras, para obtener una salvación, y por el hecho de ser judíos, ellos creían tener el derecho a... Amado, el derecho al cielo y a la vida eterna lo obtenemos por medio de la fe en Cristo Jesús. Porque la Biblia me dice que no hay otro camino, solo Él. Ahora, ¿qué más dice? Bienaventurados, dice el 7, aquellos cuyas iniquidades son perdonadas y cuyos pecados son cubiertos. Bienaventurado el varón a quien el Señor no inculpa de pecado. Es pues esta bienaventuranza solamente para los de la circuncisión. ¿Quiénes eran los de la circuncisión? Los judíos. O también para los de la incircuncisión, ¿quiénes eran? Los otros pueblos, los gentiles. Porque decimos que a Abraham le fue contado la fe por justicia. Es decir, Abraham fue salvo, al igual que usted y yo, por creer en Jesús, no por las obras. No por las obras. Ahora, ¿qué más dice? ¿Cómo pues le fue contado? Dice, estando en la circuncisión o en la incircuncisión. No, dice Pablo, en la circuncisión, sino en la incircuncisión. Es decir, ¿cuándo fue Abraham salvo? No porque se circuncidase. Esa era una señal. Es como el bautizo no lo puede salvar. Dice en la incircuncisión. Después se circuncidó. Porque los judíos decían, te tienes que circuncidar. Si deseas haber recibido a Cristo, te tienes que circuncidar. Es como que nosotros viniéramos a leer, mire, usted no es salvo si no diezma. Eso no es así. Mire, usted no es salvo si no se corta el cabello bien corto, si usted usa arito, ya perdió la salvación. Y parece mentira, pero ese tipo de doctrinas se vive todavía. Todavía hay gente que cree que por ciertas cosas se pierde la salvación. Ahora, sigamos leyendo. Dice la Biblia, ¿cómo pues le fue contada? Dice en el 10, estando en la circuncisión o en la incircuncisión. No en la circuncisión, sino en la incircuncisión. Y recibió, dice, la circuncisión como señal. Ojo con esto. Recibimos primero a Cristo y después nos bautizamos, ¿sí o no? ¿Para qué sirve el bautizo? Como una señal que nosotros le hemos entregado nuestro corazón a Cristo, que estamos seguros en quien hemos creído y nos confirmamos y nos comprometemos. No es bautizarnos antes para después recibir a Cristo. Es lo que está diciendo Pablo. Señores, no es la circuncisión a lo que ustedes los hace salvo, es la fe en Cristo Jesús. Ahora, sigamos leyendo. Dice la Biblia. Y recibió la circuncisión, dice el 11, como señal, como sello de la justicia de la fe que tuvo estando aún incircunciso. Es decir, él no se había circuncidado, pero tenía fe en Cristo Jesús. Eso está diciendo Pablo. No es las obras que Abraham pudo haber hecho, que sin duda las hizo, pero también nos dice en el versículo 2, pero no para con Dios. O sea, hablando un poquito más fácil de entender, a Dios no lo engañamos, hermano. Dios nos conoce. A Dios no lo vamos a sorprender. ¿Cómo sorprendo yo a Dios por todo lo bueno que yo hago? Señor, si yo estoy en mis cultos exponiendo hasta que me dé coronavirus por ti, imagínese. O sea, no, me estoy exponiendo. Yo no sé qué hermanos de estos están enfermos, hasta por la tele me lo pueden pasar, ¿verdad? No, a Dios no le importan sus obras. A Dios le importa que creamos en Jesús porque Él pagó por nosotros. Ahora, para ir terminando, dice la Biblia, dice en el 11, y recibió la circuncisión como señal, es decir, ya estaba salvo
y después se hizo la circuncisión, como sello de la justicia de fe que estuvo estando aún incircunciso, para que fuese padre ¿de quién? De todos los creyentes no circuncidados. Por eso es que nosotros los cristianos no nos circuncidamos. No hay necesidad de circuncidarnos. Nosotros no somos judíos. El judío se puede creer en Jesús y circuncidarse. No hay ningún problema porque es una tradición, es una costumbre, es una ley que ellos tienen. Pero nosotros no necesitamos circuncidar. Por eso es que también a veces hay que tener cuidado con los judaizantes. Ponerse el kipá, el talid, y pues algunos incluso quieren parecer judíos. Amado, para ser salvos solo necesitamos creer en Jesús. ¿Qué hubiese dado por ser judío, hermano? Imagínense qué enorme privilegio ser israelita. Pero sabe que muchos de ellos no creen en Jesús. Nosotros no hemos nacido en esa tierra, pero Jesús sí nació en nuestro corazón. Hay una gran diferencia. Entonces aquí cabemos. Para aquellos que dicen, pero Jesús vino por los judíos y nosotros anantíos. Bueno, nosotros somos no judíos, sino que, se me fue la palabra, somos huillos. Pega un poco, pero no es lo mismo. Judío y huillo no va, ¿verdad? Pero somos salvos por la fe en Cristo Jesús, hermano. Aquí lo dice, mire. Para padre de todos los creyentes no circuncidados, a fin que también a ellos la fe les sea contada por justicia. ¿Se da cuenta? Entonces no necesitamos ser judíos para ser salvos. Hemos necesitado creer en Jesús porque la sangre de Jesús nos salva y nos da vida eterna. Vamos a orar. Padre. El predicador ha terminado su mensaje. Acepta a Jesucristo hoy como tu único y suficiente Salvador personal. Ora conmigo de la siguiente manera. Señor Jesús, yo te recibo hoy como mi único y suficiente Salvador personal. Creo que eres Dios y que resucitaste al tercer día. Me arrepiento, soy pecador. Perdóname, Señor. Gracias, Padre, por enviar a tu Hijo a morir por mí. Gracias, Jesús, por salvar mi alma hoy. En tu nombre he orado. Amén. Bienvenido a la familia de Dios. Congrégate con nosotros. Estamos ubicados en Final 29 Avenida Norte, número 2931, Ayutuxtepeque. Tabernáculo Bíblico Bautista, Amigo de Israel, Ayutuxtepeque. A cualquier situación, Jesús es la solución.